Bienvenido a esta intervención número 18 de la serie que he denominado el análisis o la presentación de los rasgos más comunes de esta historia que a mi juicio ha resultado fallida teniendo en cuenta los grandes ideales que se han establecido, soñado para la sociedad humana. La distancia entre los ideales y lo que los seres políticos y los grandes y los seres que son grandes propietarios, que hemos dicho que son las dos grandes locomotoras de esta historia, lo que ellos han construido en ese matrimonio original que le he llamado así, dista cada vez más de los ideales, sueños, planteamientos, teorías, anhelos, metas de las sociedades humanas que en ocasiones trascienden el tiempo y se perpetúan gracias a la historia escrita. Hemos dicho que la mitad de nuestra historia fue sin escritura, desde la revolución de la agricultura hasta la escritura. Y que como la escritura no creó la historia, es, es importante no caer en ese error elemental. La escritura no creó la historia, simplemente comenzó a narrar diferentes versiones de la realidad que vivían los pueblos, pero esas realidades ya las venían viviendo y desarrollando los pueblos. Seguramente había escrituras que hoy no podemos interpretar, seguramente había gestos iniciales de lo que después desembocó en una escritura que tampoco podemos interpretar, pero sí había seguramente formas de comunicación, puesto que la escritura ya es muy depurada. Luego había antes de la escritura, tal como hoy la conocemos, seguramente manifestaciones iniciales que hoy no comprendemos. Decíamos la vez pasada que las primeras migraciones debieron suceder cuando algunos jóvenes afanosos que también nacían con ese impulso por el poder y por la posesión, digámoslo en ese momento, de tierras y de las excedentes de los cultivos y de propiedades, los jóvenes sentían que no podían combatir y conquistar el poder que tenían los que hoy llamaríamos seres políticos y no podían competir con aquellos grandes primeros propietaristas, puesto que en ese matrimonio original estaban muy bien afianzadas esas dos locomotoras y dominaban una ciudad cualquiera o un pueblo cualquiera. Migraban entonces, decimos que migraban y establecían su primera gran comarca, prometiéndoles a algunos de los esclavos de la comarca inicial que les iban a dar algo de poder y algo de propiedad o tierra. Solo aquellos que ya pertenecían al círculo pequeño de los poderosos políticos y poderosos propietaristas, solo ese pequeño grupo, digo, que podemos llamarle ya también las primeras burocracias de la historia, eran los beneficiados, puesto que se dejaban domesticar, se dejaban comprar para defenderse de un eventual ataque de, de la comarca número uno. Estamos hablando como si fueran dos comarcas iniciales. Pero necesariamente debían prometerles a muchas más personas, a muchos más esclavos, por supuesto, y sus familias, que si ellos migraban con estos jóvenes, recibirían grandes beneficios. Y nuevamente la historia, que he calificado como muy monótona y corta, se manifiesta y hoy es igual. Solamente esas pequeñas burocracias que ayudan
a los poderosos a mantenerse en el poder, los adulan constantemente, les sirven constantemente, tanto a los grandes propietarios como a los políticos. Solo esa pequeña burocracia, llamémoslo así, original, que se mantiene hoy exacta. Parecería que no le hubiera pasado un año por encima, no, como si no hubiera evolucionado nunca. Es la misma estructura. ¿Qué podía pasar después de que se establecía esta segunda gran comarca? Pues que podían venir situaciones de guerra. Ya hemos dicho muy al comienzo de esta serie que el Homo sapiens salta a la historia armado de la guerra. Una guerra entre las dos comarcas. A ver cuál de las dos se quedaba con el poder de las dos. Dependiendo de esa guerra, surgía un nuevo poderoso y un nuevo gran propietario. Las razones podrían ser venganza, que es un sentimiento supremamente antiguo y digámoslo muy asociado a la evolución de la mente humana, puesto que en estas ambiciones tan imposibles de controlar, la venganza surge cuando alguien le quita o al poderoso político algo de poder o al poderoso proprietarista algo de su riqueza. No se quedan tranquilos, ellos no aceptan que ya tenían demasiado. Hemos dicho que ellos nunca tendrán demasiado. Luego, cada vez que les quitan algo, sienten el deseo de recuperarlo y es cuando viene la venganza contra quienes se lo quitaron. Luego podía ser las primeras guerras por venganza, por rabia, y entonces se armaban. Y los esclavos de uno y otro lado, en vez de seguir cultivando la tierra, construyendo sus casas, mejorando la calidad del vestuario, tenían que dedicarse a elaborar armas. Y empieza la carrera armamentista que no ha terminado, no ha culminado. Estamos lejos. Es más, podríamos decir que es por esa misma historia, tan breve y tan monótona, jamás la carrera armamentista se va a detener. Los presupuestos que invierten los pueblos originales y las naciones hoy muy ricas no solo en construir armas, sino en investigar, en desarrollar armas cada vez más mortales, que acaben con una mayor cantidad de personas, que sean más temibles, esa carrera jamás va a parar si continuamos en la historia original, que es esta tan breve y tan monótona. Fíjense ustedes que seguramente esas dos primeras comarcas invertían, tanto los primeros políticos como los primeros propietaristas, en construir murallas alrededor de esas comarcas. El único ataque posible era por tierra y muy seguramente a través de, podemos llamarlo, los primeros ejércitos a pie. Luego la muralla impedía con cierta altura que saltaran las personas por su propio impulso. Seguramente muy pronto descubrieron la manera de hacer pirámides humanas y saltar al otro lado, pero eso debió haberse considerado y debió haberse exigido, debió exigir una cierta formación atlética importante, porque no bastaba con saltar un solo soldado al otro lado, tenían que saltar muchos para hacer un gran daño a la comarca atacada. Ahí surgen entonces las primeras guerras
Y lo más seguro también es que, como sucede en la historia escrita, acuérdense que estamos viendo la mitad de la historia antes de la escritura, como sucede en la historia escrita a partir de que surge precisamente la escritura, es que los soldados triunfantes se convertían en los ciudadanos ejemplares. Luego, fíjense ustedes cómo el trabajo mismo no solamente nace para esclavos, no solamente quien lo practica es un esclavo, sino que queda muy por debajo de la categoría del soldado que logra vencer al enemigo, precisamente por esa motivación o de venganza o de atacar al, supongamos que la segunda comarca decide que ya es suficientemente fuerte y quiere atacar a la primera porque tiene esa sed de ahora sí de quitarle todo el poder y todas las propiedades que dejó en la primera comarca. Son motivaciones esenciales de la guerra y hoy continúan exactamente iguales. Diferentes medios porque se ha invertido recursos en desarrollar las armas letales y la manera de quitarle a los otros pueblos lo que tienen. Pero es el mismo principio y es el mismo comportamiento cerebral y mental. Entonces, al atacar a esas personas, luego regresan triunfantes, si es que lo lograron el triunfo, quitarles el poder, quitarles las propiedades, y a los esclavos se les obligaba a construirles ropas especiales. Fíjense ustedes que si hay un atuendo, un vestuario especialmente lujoso, es el de los soldados en toda su categoría, en todos los niveles militares, desde los subtenientes hasta los generales, siempre están su vestuario abundantemente adornado y tienen diferentes tipos de adornos, diferentes condecoraciones, en los hombros llevan los grandes símbolos de su importancia. Usted no va a encontrar en la calle a un gran trabajador de cualquier empresa con un uniforme tan lujoso por haber contribuido en algún aspecto en su empresa. No va a encontrar un profesor en un centro comercial con algunas condecoraciones en sus hombros, ni los va a encontrar cuando los premian con esas atuendos tan suntuosos. Los militares desde aquellos tiempos, en esta breve historia, ya eran los privilegiados para usar ropas notorias, elegantes, suntuosas, brillantes, que denotaban y mostraban a la comunidad, al resto a los esclavos, que ellos eran más importantes que los que trabajaban. Luego, fíjense ustedes cómo en apenas seguramente muy pocos siglos, desde la revolución de la agricultura, se sentaron las bases, que no han cambiado, de una historia completamente guerrera en lo político y en lo económico, llamémoslo así. De esa forma, podemos ver que esas dos locomotoras iniciales, los afanosos por el poder, los afanosos por la acumulación, han estado en su matrimonio original continuamente desarrollando sus ideales personales, puesto que su cerebro no da otros ideales, no permite tener otros ideales, y de esa forma han tenido que inventar, crear cantidades de teorías en torno a lo que ellos hacen para que los demás les creamos y en el caso de los últimos 200 años sigamos votando por ellos para perpetuar esta historia que ya es hora de comenzar a pensar en que hay que cambiar para cumplir con las generaciones que tanto han soñado con una humanidad tan diferente a la que hoy tenemos. Muchísimas gracias.